La imaginación sociológica, por Charles Wright Mills. 50. 10. Sobre la política. 4. Independientemente del alcance de su saber, el investigador social es por lo común un profesor, y este hecho profesional determina en gran medida lo que es capaz de hacer. Como profesor, habla a estudiantes y ocasionalmente, por discursos y escritos, a públicos más extensos y en posición más estratégica. Al estudiar cuál puede ser su papel público, no perdamos de vista esos simples hechos de poder, o, si ustedes lo prefieren, los hechos de su falta de poder. En cuanto interesado en la educación liberal, es decir, liberadora, su papel público tiene dos finalidades. Lo que debe hacer para el individuo es convertir las inquietudes e intereses personales en cuestiones y problemas sociales abiertos a la razón. Su finalidad es ayudar al individuo a convertirse en un hombre que se educa a sí mismo, quien solo entonces será razonable y libre. Lo que debe hacer por la sociedad es combatir todas esas fuerzas que están destruyendo los verdaderos públicos y creando una sociedad de masas. O, dicho en términos positivos, su finalidad es ayudar a formar y fortalecer públicos que se cultiven a sí mismos. Solo entonces puede ser la sociedad razonable y libre. Estas son metas muy amplias, y debo explicarlas de un modo ligeramente indirecto. Nos interesan destrezas y valores, pero entre las destrezas, unas son más y otras son menos importantes para las tareas de liberación. No creo que destrezas y valores puedan ser separados tan fácilmente como con frecuencia suponemos en nuestra búsqueda de destrezas neutrales. Es una cuestión de grado, con las destrezas en un extremo y los valores en el otro. Pero los grados intermedios de esa escala están las que llamaré sensibilidades, y son ellas lo que más nos interesa. Enseñar a uno a manejar un torno o a leer y escribir es en gran parte preparatorio para el ejercicio de una destreza. Ayudar a alguien a decidir qué es lo que realmente quiere hacer en su vida, o discutir con él sobre los tipos de vida estoico, cristiano y humanista, es el cultivo o la educación de valores. Al lado de la destreza y del valor, debemos poner la sensibilidad, que los incluye a ambos, y más también. Incluye una especie de terapia en el antiguo sentido de que aclara el conocimiento que uno tiene del yo. Incluye el cultivo de todas esas destrezas de controversia con uno mismo que llamamos pensamiento, y que, cuando se hace con nosotros, y que cuando se hace con otros, llamamos debate. Un educador debe empezar con lo que más profundamente interesa al individuo, aunque parezca trivial y de poco valor. Debe proceder de tal manera y con tales materiales que le permita al estudiante adquirir una penetración racional cada vez mayor en esos intereses y en otros que adquirirá en el proceso de su educación. Y el educador debe tratar de formar hombres y mujeres que puedan y quieran continuar por sí mismos lo que él empezó. El producto final de toda educación liberadora es sencillamente el hombre y la mujer que se educan y se cultivan a sí mismos. En suma, el individuo libre y racional. Una sociedad en la que tienen ascendiente tales individuos es, en uno de los principales sentidos de la palabra, democrática. También se la puede definir como una sociedad en la que prevalecen verdaderos públicos y no masas. Con esto entiendo lo siguiente. Sépanlo o no, los hombres en una sociedad de masas son presas de inquietudes personales que no pueden convertir en problemas sociales. No comprenden la acción recíproca entre esas inquietudes personales de sus ambientes y los problemas de estructura social. El hombre reconocible en un verdadero público, por otra parte, es capaz de hacer precisamente eso. Comprende que lo que él piensa y siente como inquietudes personales también son muchas veces problemas compartidos por otros y, cosa aún más importante, que no pueden ser resueltos por un individuo solo, sino por modificaciones de la estructura de los grupos en que él vive y a veces de la estructura de la sociedad toda. Los hombres de masas tienen inquietudes, pero no suelen saber ni su fuente ni su verdadero significado. Los hombres de públicos afrontan problemas y por lo general llegan a conocer su carácter público. La tarea política del investigador social, como de todo educador liberal, consiste en traducir constantemente las inquietudes personales en problemas públicos y los problemas públicos en los términos de su situación,
en los términos de su significación humana para diversidad de individuos. Su tarea consiste en desplegar en su trabajo, y como educador también en la vida, este tipo de imaginación sociológica. Y su finalidad es cultivar esos hábitos mentales entre los hombres y las mujeres que están públicamente expuestos a ellos. Asegurar esos fines es asegurar la razón y la individualidad y convertir estas cosas en los valores predominantes de una sociedad democrática. Quizá ahora se estén diciendo ustedes, bien, a esto hemos llegado. El autor nos propone un ideal tan elevado que en relación con él todo tiene que parecer bajo. El que pueda pensarse que estoy haciendo eso atestigua la falta de seriedad con que se toma ahora la palabra democracia y la indiferencia de muchos observadores ante el alejamiento azaroso de todo sentido llano de esa palabra. La democracia es, desde luego, una idea complicada acerca de la cual hay mucho desacuerdo legítimo, pero seguramente no es tan complicada ni tan ambigua que no pueda ya ser usada por personas que desean razonar conjuntamente. Lo que yo entiendo por democracia es un ideal que ya he intentado exponer. En esencia, la democracia implica que los individuos vitalmente afectados por una decisión tomada por hombres tienen voz efectiva en dicha decisión. Esto, a su vez, significa que todo poder de tomar tales decisiones sea públicamente legitimado y que quienes las adopten respondan públicamente de ellas. Ninguno de esos tres puntos puede prevalecer, me parece a mí, a menos que predominen en una sociedad los tipos de públicos y los tipos de individuos que he descrito. Algunas otras condiciones resultan evidentes enseguida. La estructura social de los Estados Unidos no es completamente democrática. Tomemos este como punto de acuerdo mínimo. No conozco ninguna sociedad que sea completamente democrática. Eso sigue siendo un ideal. Los Estados Unidos son hoy día, diría yo, democráticos en general, principalmente en la forma y en la retórica de las expectativas. En sustancia y en la práctica no son democráticos con mucha frecuencia y esto es absolutamente claro en muchos sectores institucionales. La economía corporativa no se desenvuelve ni como una serie de asambleas públicas ni como un conjunto de poderes responsables ante aquellos a quienes sus actividades afectan muy seriamente. Los mecanismos militares y cada vez más el Estado político están en la misma situación. No quiero dar la impresión de que soy optimista acerca de las posibilidades de que muchos investigadores sociales puedan o quieran desempeñar un papel público democrático, ni, aunque muchos de ellos lo hagan, acerca de las posibilidades de que esto tenga como consecuencia inevitable una rehabilitación de los públicos. Yo no hago más que esbozar un papel que me parece estar abierto y que de hecho es practicado por algunos investigadores sociales. Ocurre también que es un papel que está de acuerdo con las opiniones tanto liberales como socialistas del papel de la razón en los asuntos humanos. Mi argumento es que el papel político de la ciencia social, cuál pueda ser ese papel, cómo se ha desempeñado y con cuánta eficacia, tiene relación con el grado en que prevalezca la democracia. Si tomamos el tercer papel de la razón, el papel autónomo, tratamos de actuar de un modo democrático en una sociedad que no es completamente democrática. Pero actuemos como si estuviéramos en una sociedad plenamente democrática y al hacerlo así, intentamos suprimir el como si. Nos esforzamos por hacer más democrática la sociedad. Yo sostengo que ese papel es el único mediante el cual podemos hacer eso en cuanto a investigadores sociales. Por lo menos, yo no conozco otro método por el que podamos intentar contribuir a poner una política democrática. A poner en pie una política democrática. Y a causa de esto, el problema de la ciencia social como mensajera de la razón en los asuntos humanos es hoy en realidad un problema fundamental de la democracia. ¿Cuáles son las probabilidades de éxito? Dada la estructura política dentro de la cual tenemos que actuar, no creo que sea muy probable que los investigadores sociales lleguen a ser mensajeros eficaces de la razón.